¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señores y señores. Nos da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de esto que se llama Reacción Deportiva en Cadena y que hemos venido haciendo desde el inicio de estos tiempos extraños, de estos tiempos diferentes a lo que habíamos vivido anteriormente, como ha sido este confinamiento propiciado por el COVID-19 y en donde nos hemos dado la tarea de platicar con personalidades importantes, trascendentes dentro del mundo deportivo. Para todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos a través de las estaciones de Grupo Cadena, en todo Baja California, parcial de Sonora, y a los amigos que igualmente nos acompañan en el sur de los Estados Unidos, en California y en Arizona, igualmente por Canal 45 de televisión y en cadenanoticias.com. El día de hoy estamos muy contentos porque es la definición de alguien que cuando se propone algo lo consigue. Quiso ser futbolista, lo logró en equipos importantes de balompié nacional. A nivel selección también tuvo un momento trascendente, formando parte de una generación que todos recordamos con mucho agrado del equipo mexicano, y que como director técnico alcanzó la gloria en un campeonato del mundo. Raúl Gutiérrez, el Potro Gutiérrez, el Pegaso o el Potro Pegaso, está con nosotros el día de hoy. Raúl, muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. ¿Cómo te va? Encantado de saludar a todos los que nos escuchan y sobre todo compartiendo, ¿no? Compartiendo en esta época que es tan compleja por todo lo que nos ha orillado el COVID-19, pero vamos, la vida sigue y hay que adaptarnos, hay que seguirnos cuidando y como en este caso, compartiendo con todos ustedes anécdotas, comentarios, vamos, aquí estamos para platicar, ¿no? Platicar de fútbol, que es lo que más nos encanta. Raúl, ha sido, digo, nos ha tocado hacer historia. Y no precisamente de la forma maravillosa y gloriosa en la que tú lo conseguiste, alcanzando un campeonato mundial en territorio propio, cuando en otras ocasiones ya habíamos sido anfitriones de competencias de este corte y no lo habíamos logrado. Tú le quitaste a la condición de local en México ese peso específico que tanto nos había molestado en otras ocasiones. Pero como te digo, aquella fue una ocasión gloriosa, una forma distinta de hacer historia. Ahora transitamos por momentos complicados, por momentos muy difíciles. ¿Cómo ha sido, antes de irnos precisamente a ese campeonato mundial, cómo ha sido el COVID-19 en torno a la vida de Raúl Gutiérrez? Pues mira, sin duda el estar mucho tiempo en casa te cambia todos los patrones, ¿no? Cuando estás trabajando, cuando tienes por ahí la posibilidad de estar en un equipo, pues ya tienes una rutina, ¿no? Te paras, vas, entrenas de 10 a 12, de 9 a 11 o de 9 a 1, qué sé yo, eso ya va a depender mucho de las costumbres y horarios que tengas para un equipo. En este caso, bueno, se rompe toda esa rutina y todo ese tiempo que tú pretendes dedicar a ese entrenamiento, bueno, ahora lo encuentras de manera virtual, ¿no? Entonces empiezas a direccionar cosas, te comunicas con tus cuerpos técnicos, con tu cuerpo técnico, tratas de dar un seguimiento a los jugadores dependiendo de los formatos y de la planeación que tengas con tu cuerpo técnico. Y ahí termina la situación, ¿no? Le dedicas quizá esas mismas 2 horas a todo eso, ¿no? Después viene, yo creo que no lo complicado, sino la nueva rutina, ¿no? De que estás todo el día en casa, entonces hay que ocuparse y tratar de ocuparse bien. En mi caso, vamos, ¿qué te puedo decir? Estás mucho tiempo con la familia, que eso también pues, podríamos decir que es un punto a favor distinto a lo habitual, ¿ves? Porque empiezas a convivir de otra manera con toda tu gente, empiezas a establecer también rutinas para que haya una buena convivencia en todos sentidos, porque tú dirías que es algo que debe de ser así siempre, ¿no? Sí, pero pues tú después llegabas de la mañana que te ibas, llegabas a la 1, 2 de la tarde y a comer, ¿no? Después hacías otras cosas, comías, estabas ahí
y quizás salías otro poco en la tarde por lo que tú quieras, una entrevista o qué sé yo. Y ahora todo esto es estar en la casa. Entonces, creo que hay que dedicarle tiempo también a la ejercitada, a, a, a la familia, como te digo, reorganizar cosas. No sé, tengo una hija de 5 años que ahorita su mamá se está encargando de transmitirle las clases que le mandan en la escuela. Y en mi caso, te digo, creo que cuando ocupas tú esa parte, cuando tu vida es normal, ocupas una parte para instruirte, o al menos así yo lo hacía, ¿no? O sea, te instruyes, ves videos, ves un partido de fútbol que quieres analizar, te metes por ahí a una charla que viste o te recomendaron sobre fútbol, sobre liderazgo, sobre trabajo en equipo, coaching, qué sé yo. Entonces, hoy creo que todas esas herramientas las tienes tan a la mano porque se han vuelto un factor común en toda la comunicación. Entonces, hoy pues, te metes a 3 charlas, por ejemplo, ¿no? Estás viendo, estás tratando de analizar, pero obviamente te digo, vas repartiendo ese itinerario con toda la cuestión familiar, te pones a jugar con la hija, la hora de comer, la hora de la película, y después también viene toda la instrucción para ti, ¿no? Entonces, ese sigue siendo el trabajo del entrenador, ¿no? Vas escuchando muchos puntos de vista que hay charlas muy interesantes que se han dado vía Zoom o vía la que tú quieras, la plataforma que tú quieras, ¿no? Hemos escuchado a Aguirre, hemos escuchado por ahí al mismo Bielsa. Entonces, el otro día una gran entrevista de Félix Fernández ahí a la Volpe. Entonces, por ahí Mario García, que también es un tipo muy metodológico en ese sentido. Entonces, te digo, estas plataformas pues, se vuelven parte de tu vida y tratas de sacar ventaja de ellas, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda, el estar pegado al iPad, al teléfono, a la televisión, se ha vuelto así como que lo cotidiano. Sí, definitivamente. Nos hemos tenido que ajustar a la tecnología, ¿no? Y al avance de los tiempos, que también ha cambiado mucho. Sí, claro, te digo, yo creo que, digo, y hablando de tecnología y hablando de todo eso, creo que nosotros teníamos por ahí, no me acuerdo en qué año en el América, creo que por ahí del 96, 97, decíamos que todo nos puede dejar menos la tecnología, ¿no? Porque ya sabes, tenías que andar metido. Yo creo que hoy es una demanda natural de las circunstancias, ¿no? Estar al tanto de todo eso, saber cómo se maneja, entender el tema de las apps, ¿no? O sea, tú veías en un tiempo a algunos entrenadores ocupando su iPad, ¿no? Hace unos años ahí en la cancha, ¿no? Y tú decías, bueno, ¿qué tan práctico puede ser eso? Bueno, pues hoy es algo que se ve de manera casi natural, ¿no? Y casi ahora es raro que no estés viendo un entrenador o un auxiliar con un iPad en la banca, ¿no? Entonces, te digo, todas las cosas han cambiado así y hay que adecuarse a ello y seguirse preparando, que es lo que yo creo que a muchos de los entrenadores nos queda. Raúl, viendo un poquito el regreso de la Bundesliga, lo que es el regreso de la liga en Portugal, por ejemplo, ya la amenaza de vuelta a la normalidad, vamos a decirlo así, al menos para los partidos por televisión en España e Italia, ya una fecha perentoria para la Liga MX. Te pregunto en tu experiencia, ¿cómo van a regresar los equipos? Porque una cosa es, como bien mencionabas, ejercitarte en casa, tal vez seguir un patrón que te dicte un preparador físico o alguien que el equipo designe para mantener más o menos la normalidad en la curva de rendimiento de un atleta, pero otra cosa completamente distinta es el balón, el jugar juntos, el manejar espacios y tiempos. ¿Cómo va a ser? Ya hemos visto la Bundesliga. ¿Cómo va a ser el resto de las ligas? ¿Crees que veamos un fútbol distinto, un fútbol post-coronavirus?
Mira, no lo creo. Lo que creo es que el recuperar una forma futbolística de un equipo va más allá de simplemente trabajar el aspecto físico, como tú lo mencionaste un poquito. Ahí siento que este regreso y esa forma idónea futbolística va a llevar cierto tiempo. Si de por sí es complejo, ¿no? Es complejo cuando tú querías tomar un equipo, es complejo el encontrar tu mejor forma futbolística, pues ahora con este parón, primero hay que ver, hay que emparejar el equipo, eso no sé cuánto tiempo pueda llevar y va a depender muchísimo del profesionalismo que hayan tenido la mayoría de los integrantes de cada equipo. Entonces, en la medida que se haga un diagnóstico real sobre cómo está el equipo, se tiene un punto de partida y en esa medida, bueno, ir trabajando lo físico, ir trabajando lo de cancha, que eso es el principal problema, ¿no? Entonces, esas situaciones yo creo que se van a alargar más de lo normal y bueno, yo creo que vamos a estar encontrando esas mejores formas futbolísticas en un par de meses, yo considero. ¿Has visto Alemania? ¿Te ha parecido re, Pues parecido a como estaban antes de? es que volvemos a lo mismo, son equipos que están arrancando, pareciera que están arrancando de nuevo, entonces les sigue faltando, uno que sigue ese tipo de fútbol, pues la intensidad, ¿no? Y las formas futbolísticas que les ves a los equipos han ido variando, pero pues van arrancando y es lo que te decía, creo que va a requerir, no sé cuánto tiempo en esa liga, conociendo un poco cómo se trabaja en el fútbol europeo, yo creo que va a ser menos tiempo ese de volver a encontrar esa Bundesliga al mejor nivel, ¿no? Yo creo que en un mes por ahí pudiera darse esa situación, pero sin duda los equipos, bueno, no se ven desencanchados, pero su ritmo de juego, su intensidad no es la habitual a la que estábamos acostumbrados. Eso se va a ir retomando de a poquito. Los tiempos de pandemia para el fútbol mexicano han sido particularmente complicados. Pareciera que todo pasó cuando no estaba pasando nada en la cancha, ¿no? Ya nos cambiaron un equipo de sede, ascenso y descenso trastocado, la prácticamente desaparición de una liga de ascenso y una nueva reetiquetación de la misma como una liga de desarrollo. ¿Cuántas cosas pasan en el fútbol mexicano más allá de la cancha, no? Sí, mira, son circunstancias, ¿no? Y creo que hay, en todos sentidos, en México, creo que se tiene que ser muy realista, sobre todo, y de establecer qué estaba pasando antes de la pandemia y qué es lo que se dio después de la pandemia, porque hay cosas que ya venían con una historia y que de alguna manera en tiempos de pandemia, bueno, se terminaron de hacer, ¿ves? Entonces, yo creo que echarle la culpa a la pandemia, o sea, tampoco es así. O sea, hay cosas que ya se venían dando, ya se venían fraguando en ese sentido, y que a lo mejor la pandemia, pues simplemente dio el empujoncito para que se realizasen, ¿no? O sea, es como pretender echarle la culpa a la pandemia de la situación económica de México, cuando antes de que empezara la pandemia, pues ya veníamos en picada. Entonces, te digo, creo que hay que establecer muy bien qué cosas pasaron en nuestro fútbol a partir de la pandemia. Y sin duda, por ejemplo, lo del ascenso y el descenso era una situación que ya se venía mencionando, ¿no? Que se dieron en estos tiempos, pues, ¿qué te puedo decir? Es complejo porque pues, no hay manera de reacción, ¿ves? O sea, todo se hace de forma virtual, todo se trata de en juntas virtuales y demás. Entonces, creo que el problema deportivo que le va a traer a México es el del nivel futbolístico, la desaparición de la Liga de Ascenso, más allá del impacto social y todo lo que conlleva desaparecer una plaza, entre comillas, yo creo que
si no hay una motivación de ir hacia arriba, sin duda va a mermar un poquito el nivel. Y de arriba hacia abajo es lo mismo, ¿no? O sea, pues el equipo, los equipos que no les vaya muy bien, pues van a decir, bueno, pago mi lana y yo voy a seguir en la división. Entonces, creo que ese es el principal problema y lo he comentado en otros espacios, Carlos, que el nivel competitivo puede acomodarse y eso es lo peor que le puede pasar al fútbol mexicano, sobre todo después de que ya no tenemos competencias que nos probaba, ¿no? Como a nivel de selección, una Copa América, nivel de clubes, la Sudamericana o la Copa Libertadores. Entonces, creo que estas cositas pues, no nos van a ayudar y digo, ojalá que me equivoque, pero la lógica sí lo dice, ¿no? Después la creación de esta nueva liga, sin duda, te digo, es que hay que ver las dos partes, ¿no? Porque sí, muchos de los equipos de ascenso le batallaban muchísimo en la parte económica. Tú veías de repente entradas paupérrimas, ¿no? En los estadios. Y entonces tú dices, bueno, los sponsors realmente están tan metidos, el apoyo económico que tienen esos equipos está realmente fuerte como para seguirle dando ese empuje, ¿no? Entonces te dabas cuenta que a veces también no era así. Entonces, yo creo que de alguna manera este apoyo que en teoría se va a dar a esos clubes que van a pertenecer a esta nueva liga, pues le van a dar un nuevo enfoque al fútbol, ¿no? ¿Qué se puede esperar de eso? Porque además están hablando de una liga de desarrollo de talento joven, que eso no hay que quitar el dedo del renglón. Y ahí es donde viene pues, toda una contradicción, porque si tienes sub-17, tienes sub-20, ahora sub-23, un jugador en primera división de 23, 24 años, pues bueno, solamente en mis tiempos, ¿me entiendes? Cuando así era, que podías por ahí tener 23 años y estar apenas iniciando en la primera división. Yo creo que eso ya pasó y los tiempos han venido bajando las edades, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, ¿qué tan qué tan conectados están los puntos de desarrollo de esta liga con los clubes de primera división? Porque pues, es para desarrollo de la primera división. Entonces, si estos puntos no están alineados con las políticas de los clubes de primera división, pues el lugar para esos supuestos jóvenes que se pretende desarrollar va a seguir cerrado, sea sub-23, sea sub-20 o sea sub-17. Entonces, te digo, es un tema que creo que más allá de la lógica que pueda decirte todo esto que estamos hablando, se va a resolver en la práctica. Entonces, ojalá, volvemos a lo mismo, ojalá que nos equivoquemos y que todo esto se dé de manera a favor de ese talento juvenil y que el número de extranjeros no cuente y que ahora sean las mismas oportunidades para los que van empezando, etcétera. Pero bueno, sabemos que ese es un escenario muy, muy complejo. ¿A ti de jugador te tocó todavía la época de 3 extranjeros? 3 extranjeros, sí. Que creo era lo correcto, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor me equivoco, porque en el aspecto económico y en el aspecto negocio, para promotores y dueños, pues ha sido tal vez hasta, más bien, no tal vez, mucho más rentable poder contratar, y te doy el caso, por ejemplo, de Tigres o América, cualquier cantidad de jugadores extranjeros y después pues venderlos, prestarlos, desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pero para el muchacho, para el jugador mexicano, qué difícil competir contra tanto producto foráneo, ¿no? Sí, sí, creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Antes, no porque ahora no vengan jugadores de calidad, pero creo que antes venían jugadores que marcaban una diferencia futbolística plenamente distinta, ¿no? O sea, si tú pones una comparativa respetando todas las carreras de todos, pues yo creo que antes caían en México 3 Guiñacs, por así decirte, ¿no? Y hacían diferencia en los equipos donde se presentaban. Entonces, hoy creo que pues el negocio, como tú bien mencionas,
ha sido la principal guía para todas estas decisiones. Y uno lo entendería bien, ¿no? O sea, o trataría uno de entenderlo bien si todos estos extranjeros, como te digo, fueran de esa calidad que marcaran una gran diferencia. Pero también a la práctica nos hemos dado cuenta que, bueno, que hay jugadores mexicanos tan capaces como muchos de esos extranjeros que traen, pero evidentemente no se les da la oportunidad ni el tiempo para que se establezcan bien en la división mayor. Entonces, lo hemos visto, ¿no? O sea, creo que aquí al jugador extranjero lo traen y lo esperan un año para que se adapte, o sea, que ese es otro tema, ¿no? O sea, o sea, yo creo que Guiñac se tardó, ¿cuánto quieres? ¿2 semanas? ¿15 días? Y ya estaba metiendo goles. ¿Cuántos de esos? ¿Cuántos tienen que decir, no, es que la adaptación, no, pues es que la altura, no, pues, o sea, puta, o sea, entonces, Oye, estamos... para muestra un botón y utilizando tu propio ejemplo, Guiñac venía de Francia, Mené venía de Francia, uno se convirtió en crack y figura casi inmediatamente y el otro lo vimos pues contadas ocasiones, ¿no? Sí, claro, o sea, digo, son equipos diferentes, también eso hay que marcarlo y no es que yo quiera hacer polémica con eso, pero son equipos diferentes. Pero el performance de cada jugador no tiene que ver con el equipo, ¿ves? O sea, yo estoy seguro que si Guiñac hubiera llegado a la América, o sea, hubiera hecho la misma cantidad de goles, ¿no? Por eso hablo del performance, ¿no? Pero, sin duda, a uno le gustaría ver más esos ejemplos en todos sentidos en los equipos, ¿no? Entonces te decía, a ese extranjero le das un mes, le das 2 meses para que se adapte y al jugador novato mexicano lo metes un partido, quieres que te resuelva, quieres que te resuelva en 2 partidos, quieres que te resuelva en 3 partidos y el tipo hace su esfuerzo, creo que no lo hace mal, pero después lo sacas y ya no lo vuelves a meter, ¿me entiendes? Entonces, creo que el problema es aquí de oportunidad, ¿no? Y creo que pocos técnicos y pocos equipos entienden que esas oportunidades, pues, tienen que ver más con una continuidad. Qué bueno que tocas el punto porque en tu selección campeona mundial hay varios casos, o sea, chavos que desde mi punto de vista, y yo creo que de manera general, no recibieron oportunidades como debió haber sido para Mira, establecerse en primera división, ¿no? es un tema muy complejo porque tuve la oportunidad de trabajar para una cadena de televisión allá en Miami durante el Mundial. Entonces, dentro de esas cosas que te pones a analizar, me puse a ver cuántos jugadores, por ejemplo, del equipo campeón francés, habían participado en el Mundial 2011 y solamente un solo defensa, que digo, no tengo ahorita aquí el nombre de este muchacho, pero solamente un jugador. De los otros, bueno, ¿qué te puedo decir? No sé en qué medida estén jugando en primera división o no. Otro caso, el alemán, ¿no? Emre Can, que también fue figura aquí en el Mundial de México en el 2011 y se quedó con un pie afuera del Mundial, ¿no? De este Mundial de Rusia. Entonces, es una situación que no se trata de decir mal de muchos, consuelo de tontos, pero es una situación que pasa y hay que mencionarla. Ahora, si estamos en México, es evidente que tampoco estamos para desperdiciar talento. ¿No? Sin embargo, bueno, creo que también nos hemos caracterizado por a veces no apreciar lo que tenemos ni valorar realmente lo que somos, ¿no? Entonces, estos jugadores por lo menos necesitan 3 o 4 factores para que se vayan consolidando y eso también no lo sabes. El primero es el carácter, el temperamento, su adaptación a lo nuevo, ¿no? Porque quedas campeón y como se lo dije a esas generaciones, ¿no? Esto aquí empieza. O sea, no es que aquí ya ustedes ya la hicieron, no, o sea, aquí empieza, esto puede ser un gran trampolín para ustedes, aprovéchenlo
¿sí? Pero entiendan que están arrancando sus carreras. O sea, ustedes con esto pueden lograr jugar en primera división o no. Así es. Entonces, ese es el primer factor. Otro factor es el familiar. A esa edad son niños o muchachos jóvenes, menores de edad, que así como uno sirvió como un guía, la familia, el papá, el tío, el mismo representante, intervienen para la ruta final de esos jugadores. Después vienen las políticas de los clubes con esos jugadores. ¿Qué hacen con esos jugadores? Y finalmente los entrenadores. Los entrenadores, no solo los sub-17 o sub-20, sino el entrenador del equipo mayor, qué tan alineado esté con los puntos de desarrollo de su club. O sea, porque también, como te decía hace rato, hay clubes de resultados que a veces es muy complicado establecer y meter a un joven. Eso no quiere decir que no lo pueden hacer, ¿sí? Pero su necesidad es inmediata. Todos quieren ser campeones, pero hay algunos equipos que tienen una responsabilidad histórica de siempre estar peleando un campeonato. Entonces, esos son los equipos que a veces complican más la llegada de estos muchachos a la primera división. Entonces, son un montón de factores para que a veces uno de estos jugadores termine jugando en primera división. Y hablando de jugar en primera división, ¿cuál fue el paso del niño y joven Raúl Gutiérrez para alcanzar ese sueño como jugador? ¿Cuál fue el camino? ¿Cómo fue tu niñez, tu juventud para cristalizar este sueño de jugar fútbol a nivel profesional? Pues mira, cuando yo creo que caí ahora sí que caí en mí mismo, de mis capacidades para jugar fútbol cuando entré a la secundaria. Cuando entré a la secundaria fue cuando me di cuenta que pues, era buen jugador, ¿no? De fútbol principalmente, pero al final siempre jugué de todo. Jugué voleibol, jugué básquetbol. De hecho, te puedo decir que tengo más diplomas de básquetbol que de fútbol en algún momento de mi vida. Entonces, en esos tiempos, hoy ya se estructura de diferente manera. Hoy ya hay visorías, hoy ya hay convocatorias diferentes, ¿no? En ese tiempo, bueno, tú te ibas a probar en verano, ¿no? Generalmente las pruebas eran con los equipos en verano. Y así empecé la idea. Tengo un amigo muy querido que se llama Francisco Negrete, que era el que siempre me decía, vente, vamos a probarnos, vamos aquí, vamos allá. Y así lo hicimos, ¿no? Fuimos a probarnos a Leandro Valle acá con Necaxa, cuando estaba Necaxa aquí. Fuimos a probarnos a las Águilas también, ahí con el Coco Valdés. Fuimos a probarnos al Cruz Azul. Y en Atlante, tuvimos ahí un tiempo cuando el Atlante era del gobierno federal, que era del departamento del Distrito Federal. Hicieron escuelas en todas las delegaciones y eso pues, creo que fue por ahí del año 85, me parece, o un poquito antes, no me acuerdo. Y ahí fue como que mi primer contacto con la escuela atlantista, que al final fue la que me cambió la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí conocí a Víctor Vucetich. Después Víctor Vucetich agarra la reserva profesional de Atlante. Yo voy a pedirle una oportunidad, me mete un cagadón, hablando coloquialmente, porque pues, él me conoció de más chavito y me dijo que para jugar fútbol había que dedicarse, había que ser más responsable, había que ser más puntual. Ya sabes, ese speech del entrenador al chavo, pues, ahí me lo dio Víctor en algún punto de que lo conocí. Entonces ahí es cuando yo, para el año 87, ingreso a la reserva profesional de Atlante. Yo en ese proceso de 2 años, pues, ¿qué te puedo decir? Académicamente, yo terminé mi carrera de profesor con el viejo plan de estudios, ¿no? Entrabas a la secundaria, 4 años y ya eras profesor. Por eso me metí, porque dije, bueno, una carrera corta, rápida, en 4 años ya voy a tener lana pues, para ayudar a mis jefes, para hacer lo que yo quiera, o lo que yo pudiera. Y así fue. Entonces,
Yo quería jugar fútbol, pues, mis papás me dijeron, mi madre, en especial mi mamá, mi madre, ponte a estudiar. Pues, ¿qué tal si te lastiman? ¿Qué tal si quién sabe qué? Pues bueno, ser chavo y haces lo que en casa se sugiere, ¿no? Entonces, así fue esa parte. Entonces, yo egresé en el año 85, entonces te estoy hablando de que estaba yo sobre los 19 años y yo todavía quería jugar fútbol. Entonces, ya para el año 87, Ya estás estabas hablando en que, el filito, ¿no? no, pues estaba yo con 21 años, o sea, ya estaba yo, pues, se me estaba pasando ya todo. Pasadón, ajá, ajá. Sí, claro. Entonces, pues, ese último verano fue así como que en el año 85, 86 entré a la UNAM, entré a la carrera de trabajo social, pero pues entré que iba a dar clases lejísimos, acá me tocó en el Estado de México, entonces tenía que hacer 2 horas de camino, entonces cuando me regresaba, yo vivía por el metro CU, pues regresaba así a las 4, empezaba la clase, pues yo llegaba a comer, güey, o sea, entonces me perdía 1 hora de clase, o sea, fue muy complicado, y además, pues ni me gustaba, nada más me metía a esa carrera porque era la número 21 y por la presión de mi mamá, y dije, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, ya le había yo dado la pinche carrera y todavía, ya sabes cómo son los papás, ¿no? Entonces, pues me agarré, sí, me metí a la UNAM y estuve ahí, te digo, medio año y me di de baja. Y todo el mundo, bueno, la secretaria cuando me fui a dar de baja me rogaba que no me diera de baja. Yo dije, no, ya, no, pues la carrera no me gusta, que la chica, pum, deme mis papeles. Y en el año 87, como te digo, ya estaba yo prácticamente pues, en esa fino, ¿no? Y yo lo sabía. Entonces dije, bueno, si este verano no pasa nada, pues, ya me voy a dedicar en forma. A mí me gusta mucho la historia de México. Y dije, bueno, pues, ya me salí de la UNAM, pues ahora me voy a meter a la normal superior para estudiar ciencias sociales y ya de ahí darle a dar clases de historia, ¿no? Entonces, hice mi examen, también lo pasé, pero también me invitaron a jugar a la reserva profesional. Entonces, pues ahí se quedaron mis papeles de, de De aceptado ahí, aspirante y aceptado, ¿no? de aspirante y aceptado, y me dediqué al fútbol y ahí fue prácticamente el arranque de mi carrera profesional, ¿no? ¿Quién te debuta, Raúl? Rafa Puente, en el año 89, cuando Atlante tiene un gran torneo 88, 89 con La Volpe y Rafa Puente. El Sí, bueno, era siguiente año, el binomio famoso, ¿no? claro, el año siguiente La Volpe se va a Chivas y se queda Rafa Puente con Miguel Ángel Gamboa. El chileno. Claro, entonces ahí me debutan contra Correcaminos y después, digo, desgraciadamente no le va bien a Rafa, llega el Chamaco Rodríguez y termina de hundir el barco. Entonces, ¿Sí? nos obligan prácticamente a quedarnos a jugar el siguiente año en el ascenso y bueno, volvemos a quedar campeones. Ya para el año 91 estábamos jugando la final en julio del 91, la final de ascenso, y en diciembre del 91, ya en primera división, pues me están convocando a la selección nacional con Menotti. Entonces, pues, realmente recuperé ese tiempo en edad que me correspondía, ¿no? Entonces, creo que fueron años de mucho trabajo. Oye, Raúl, y ahí se te viene y se te agolpa en la cabeza, yo creo, ese momento de estoy pasadito de edad a tu primera convocatoria en la selección. ¿Qué No, pasó por tu mente? creo que una de mis asignaturas era emparejar esa situación. O sea, entonces si estás hablando que pues, para el año 91 y 91-92 ya te estaban convocando a selección nacional, a lo mejor con 23 años, pues de alguna manera ya era algo normal, ¿ves? Entonces, creo que esa fue una de mis grandes preocupaciones que yo tenía cuando recién arranqué y después creo que emparejé esa edad con el momento futbolístico que correspondía. Oh, qué buen equipo ese Atlante después de regresar, ¿no? Varios jugadores muy interesantes. ¿Y de dónde sale el Potro?
Pues ya sabes, Enrique Bermúdez siempre apodando a todo el mundo y yo fui de sus víctimas, ¿no? Entonces, creo que ahí se fue dando. En ese tiempo yo me empezaba a dejar la cola de caballo, que lo asumí. Primero fue como una cábala y después ya fue como una intención de Luke. Y empezó en Bulgaria eso, en un partido que jugamos con Menotti allá en Bulgaria contra ellos en Sofía. Y ya sabes que te dan tu uniforme y te dan las calcetas, te las dan amarradas con una liga. Entonces, pues yo traía pues, del pelo largo, pero pues, no tan largo. Entonces, pues, me amarré el pelo con la liguita y de repente se me olvidó y así calenté y así empecé a jugar. Empatamos 1-1 ese partido, gol de Misael y nos empata Stoico. Y me parece que di un buen juego, ¿ves? Entonces dije, pues ahora me voy a dejar el pelo amarradito, ¿no? Y ya sabes, todo el mundo ahí chingándome, no, que en ese tiempo creo que había un jugador argentino, Gamboa, que también se amarraba el pelo, ¿no? Entonces ya, ¿qué te crees, Gamboa? Que no sé qué, ¿no? Y yo, pues, nada más me lo amarré porque pues, se me olvidó y me fue bien. Y ya sabes, como cábala, dije, pues lo voy a repetir. Después ya cambió mi perspectiva y dije, no, pues ahora me lo voy a dejar largo. Prácticamente no había nadie en el fútbol mexicano con el pelo así. Y dije, pues bueno, vamos a de alguna manera innovar, ¿no? Después ya llegó Mohamed, que también traía la melena larga y se amarraba. Y bueno, así empezó toda la historieta esa de la coleta y lo del potro. Díganos, del campeonato de Atlantis, aquel equipo de Félix, de Salvador, platícanos un poquito de la Volpe, de esa convivencia y de ese equipo que de ser repechaje se llevó el campeonato. Mira, es toda una historia, ¿no? Y a veces, digo, sin duda los entrenadores a veces somos muy egoístas y no aceptamos que hay factores que tienen que ver a veces para un campeonato, ¿no? Entonces, yo creo que cada parte es importante y ese equipo creo que viene de un proyecto, o de más que un proyecto, de una idea que tenía Víctor, que decía que los jugadores mejor preparados académicamente tenían mejores posibilidades de resolución. Él decía eso. Y ese equipo de Potros Neza tenía esa característica. O sea, y te lo digo que esto fue en el año 87, para que después digas, ay cabrón, en el año 93, ¿ves? O sea, ¿quién estaba en ese equipo? Memo Cantú, Mancilla, Raúl Gutiérrez. Después, en el año 90, se agrega Félix Fernández, ya estaba Mario García, estaba Beto Andrade, estaba Luis Miguel Salvador. O sea, estaba el Pelusa, un muchacho se llamaba Juan Zamora, que después se dedicó a ser ingeniero y ya dejó de jugar fútbol, pero era de nuestra generación. Entonces, ve cómo trascendió eso hasta el año 90, donde se agregó a ese equipo, se agregó Gante, se agregó Félix Fernández, ¿quién más? Bueno, entonces, de ese año, ve los jugadores que hay ahí. Después, para el año 91, a ese equipo se agrega el Piojo, que también, prepa. Se agrega Pepe Cruz, profesor igual que yo, aviador, pero profesor. No, no es cierto. Se agrega Isidoro García, se agrega Granolati, se agrega Espina, se agrega Daniel Guzmán. Entonces, pero tú ve al final la base de ese equipo sigue siendo la del año 87, 88. Entonces, se viene, fuimos super líderes el primer año, nos elimina Cruz Azul de una manera tan torpe, o sea, increíble, habíamos sido super líderes, teníamos todo para ser campeones y por exceso de confianza, tómala. Y el siguiente año fue un año complicado para el Atlante porque se fueron prácticamente 6 tipos a la selección. Entonces, eso para un equipo que no tenía presupuesto y una banca muy profunda. Ajá. Exactamente, pero compitió lo suficiente con esos jugadores que ahorita, ¿qué te puedo decir? Estaba Gante, estaba Pablo Robles, estaba
el Archie, estaba, ¿quién más? Tomás Cruz, estaba Gante, o sea, Gaspar Cisneros, Chispa Suárez, o sea, con ese equipo que era parte también de ese Atlante del 87, te estoy hablando. O sea, entonces, ese equipo le dio soporte como para meterse ahí a la liguilla, ¿no? Porque nosotros íbamos y regresábamos. Entonces, cuando llega el equipo y se conjunta todos, que nos liberan de selección, pues empezamos a jugar esa liguilla. Y pues esa liguilla fue impresionante porque nos encontramos como siempre éramos, con el equipo que había sido prácticamente super líder un año antes, y viniendo de selección, pues llegamos con todo, ¿no? Y le pasamos por encima a todos los equipos, ¿no? Mucho se ha especulado en relación a las famosas escuelas, que los lapuentistas, que los lavolpistas, que la manga. A ti te ubican como lavolpista, a Miguel, por citar un par. Yo te preguntaría si existe eso en el fútbol mexicano. O sea, han sido tan trascendentes estos técnicos, más allá de conseguir títulos, digo, porque, por ejemplo, Manolo tiene cualquier cantidad, ha ganado mucho, pero a Ricardo siempre le recriminan que tiene 1.5 en no sé cuántos años de carrera. ¿Cómo establecemos ese peso específico en gente como tú y otra generación de técnicos emanados de equipos dirigidos por este tipo de personajes? Mira, y para finalizar lo del tema anterior, pues nada más acotar, ¿no? Acotar. Tú ahora dices, bueno, ¿dónde están esos integrantes de ese equipo Atlante, ¿no? Y es lo que tú decías al principio. Unos son comentaristas, otros son directivos, otros somos directores técnicos, otros son empresarios, como tú quieras. Entonces, si tú me dices a qué se debe eso, pues yo te tengo que decir que es por la preparación académica, nada más. O sea, entonces, para que me entiendas un poco... Tenía razón Víctor Vucetich. Por supuesto, por supuesto. O sea, eso no te va a hacer mejor futbolista, eso es otra cosa, pero te va a dar otro tipo de resoluciones para ciertas cosas, incluyendo las futbolísticas. Te va a dar una inteligencia emocional distinta, por ejemplo. Entonces, creo que bueno, eso de la inteligencia emocional, pues lo comprobamos con nuestro paso con Ricardo, ¿no? Creo que fuimos sobrevivientes a ese tipo de entrenamiento y a ese tipo de presión que te metía Ricardo, ¿no? Entonces, creo que eso habla bien de esto mismo que estamos hablando. Y de lo que ahorita mencionaste, creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Hubo entrenadores fantásticos como, o que tuvieron mucho éxito, vamos a llamarles, ¿no? Como Enrique Mesa, como el profe Mesa, como el mismo Lapuente, el mismo doctor Miguel Mejía Barón también, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que sus pupilos o sus equipos no replicaron de alguna manera sus ideas futbolísticas cuando ya fueron entrenadores. Porque aquí, digo, estoy hablándote de la segunda generación, ¿no? La segunda generación de tipos dirigidos por la Volpe, porque la primera generación es la de Paco Ramírez, es la de Harlen Medina, la de Sergio Bueno. Esa es la primera generación de la volpistas, de entrenadores. De técnicos emanados de su árbol, ¿no? Exactamente. Después viene la segunda generación, que es la campeona, que es la de nosotros, ¿no? Y en eso radica la diferencia, que creo que ni los otros 3 profes tuvieron gente que replicara esas ideas, porque mucha gente dice, sí, no mames. O sea, salir construido, llegar con pelota dominada, crear superioridad numérica. Dice, pues eso cualquier equipo. Entonces, pues la única diferencia que le dices a esa nueva generación, sí, güey, pero eso fue hace 30 años. O sea, hace 30 años no se manejaba salir con pelota construida, generar superioridad numérica, llegar a media cancha con la pelota limpia. Eso antes no era lo normal. O sea, esa es la gran diferencia. Hoy es lo habitual. Entonces ahí estamos hablando del impacto que tuvo
la idea de Ricardo pues, en muchos de nosotros como entrenadores. Después ya cada entrenador, como yo he mencionado en diferentes espacios, es como un rompecabezas, ¿no? Vas tomando piezas, te vas formando a base de piezas, de ideas, ¿no? Una pieza de Ricardo, una pieza de Mejía Barón, una pieza de Menotti, una pieza de Bielsa, en mi caso, una pieza de Ben Hacker, una pieza de Solari. Oye, Entonces, qué técnicos te tocaron, ¿no? claro, y después hay tamaños de piezas más grandes o más chicos, ¿no? El mismo Reynoso, te digo. Entonces, te vas conformando en base a eso, ¿no? Y después ya encuentras tu propia esencia y tu propia forma, ¿no? Pero sin duda, bueno, todos los entrenadores que tienes van influyendo en mayor o menor medida. Hay algunos que te enseñan a lo que no quieres ser como técnico también. Entonces, de esos también tuvimos. Entonces, te digo, te vuelves una mezcla de todo eso. El brinco a América, porque el otro día ayer entrevisté a Ramón Ramírez. Y Ramón me decía, es que yo no me quería ir, yo no quería brincar de Chivas directamente a América, mejor me hubieran triangulado, en fin. ¿Cómo llegas a América y cómo llegas? Porque también entrevisté a Enrique Borja hace 15 días y Enrique me decía que tampoco quería ir a la América porque él venía de Pumas. Bueno, mira, Entonces, creo que eso es complejo porque estás hablando de los equipos antagónicos para las Águilas, ¿no? O sea, el equipo Atlante creo que ha sido sí un clásico capitalino, pero por alguna razón no era tan antagónico, ¿ves? No era así como la guerra civil, como decían por ahí de algún clásico, ¿no? No, creo que esa relación de capitalina de Atlante América nunca fue tan contrastante como es una América Pumas o una América Chivas o una América Cruz Azul. Por alguna razón, no sé cuál, ¿ves? Pero pues, en ese tiempo, al menos a mí, lo que menos me importaba, y te soy sincero, era el equipo en el que yo empezara a jugar. Yo quería ser jugador profesional, Atlante me dio la oportunidad y cuando estamos concentrados ahí en Coapa con la selección nacional, con Mejía Barón, para prepararnos para el Mundial, una persona se me acerca y me dice, oiga, Raúl, estoy trabajando para este club y nos encantaría que usted viniera con nosotros. O sea, tú conociendo la historia de alguna manera del América, pues dices a chingaps y aquí Panchito Hernández, que en paz descanse, es el amo y señor, ¿no? Entonces, pues güey, ¿qué? Pero pues, yo le dije, mira, pues a final del Mundial va a haber un draft, si ustedes deciden y tienen la misma idea que ahorita me estás diciendo, pues hablamos en ese tiempo. Pasó el tiempo, nos elimina Bulgaria, regresamos muy tristes y me llaman, ¿no? Y era esta persona. Entonces me dice, oiga, pues le llamo para saber si seguimos en la misma. Entonces, le dije, claro que sí. Le digo, pues nada más hablen con la gente de Atlante, bla, bla, bla. Ah, pues está. Entonces eso fue, creo que fue un lunes el draft. Y en la tarde, a las como tipo 2 o 3, me habló y me dijo, ya usted pertenece, ya está con nosotros, con el América. Preséntese mañana a las 10 ahí en Coapa. Resultó que era Giuseppe Rubolota, que después era un tipo que estaba entrando a la organización de América y que, bueno, después ya se volvió ahí vicepresidente y demás. Sí, adquirió mucha notoriedad con la prensa, ¿no? También. Exacto, sí, y en el club también. Entonces, así fue mi llegada al América, ¿no? Porque me dijo, ¿le gustaría jugar aquí? Le digo, pues aquí no, cabrón, o sea, digo, hoy es muy común que lleguen muy fácilmente quizá al América. En ese tiempo no contrataban a cualquiera en el América, ¿ves? Entonces, pues, cuando me dijo eso, dije, pues por supuesto, ¿quién no? Entonces, a diferencia quizá de don Enrique o del mismo Ramón, así fue lo mío, ¿no? O sea, creo que fue una transferencia muy sin problemas ni polémicas. Y después, bueno, llegas a la América y me decía el Gallo García, ¿no? Me decía, no, pues es que aquí es otra cosa y demás, ¿no? Entonces yo decía, pues qué, güey, juegan con una pelota cuadrada o
o por qué diferente, ¿no? Entonces, con el tiempo vas entendiendo la diferencia, ¿no? Que radica en ese club. El peso, la responsabilidad histórica, el que tienes un gran bloque de la prensa que te ataca, a veces hasta de gratis, para tener de qué hablar. Y en ese tiempo era peor, eso que tú mencionas, porque veníamos de los 80s, donde aparentemente se disparó el apoyo de televisivo y los árbitros, entonces la percepción de todo el mundo era que siempre los árbitros se ayudaban a la América. Entonces, eso, cuando nosotros llegamos ahí, creo que abarcó del año 90 al 95 prácticamente, esa presión exagerada de la prensa, del mismo Televisa, dándonos con todo, cuando a veces jugábamos bien, hacíamos bien las cosas y es distinta esa presión, que es lo que yo digo, ¿no? O sea, ese club, yo vivo ahora en Guadalajara, ¿no? Y pierden las Chivas o qué sé yo, y no perdimos, no pasa nada. Las Chivas como que las consienten, ¿no? Porque siempre existe aquel doble estándar, es que son puros mexicanos, ¿no? Sí, pero eso no implica, no, por eso volvemos a lo mismo. Cuando ganas es motivo de doble orgullo porque son puros mexicanos, pero cuando pierden, pues es medio excusa, es que son puros mexicanos, ¿no? No, yo creo que es más todo lo otro que te digo, es la exigencia a un equipo grande. Entonces, yo creo que eso radica muchísimo la diferencia, ¿no? Y a nosotros nos tocó esa etapa, te digo, donde todo querían verle, en su afán de decir, nosotros no apoyamos siempre al América, se iban al otro extremo, ¿no? O sea, a veces en lugar de ser realistas en lo que hacíamos, era una crítica más destructiva que, bueno, ni modo, teníamos que aguantarla. Entonces, está eso, está los jugadores que llegaban, el novato que estaba peleándote el puesto. Entonces, la crítica, obviamente la opositora, como dirían hoy día, ¿no? Los antiamericanistas, ¿no? También. Entonces, es un club con otros requerimientos. Creo que, te digo, yo pues, me siento muy orgulloso de haber estado ahí. Estuve 7 años, 6 años, luego 1 año y luego otro año regresé. Y orgulloso de haber estado ahí, de haber participado con ese equipo y adaptarme a todo eso, ¿no? Que no era nada fácil. Y ahí, otra vez, el potro le salen alas y es el Pegase. Ahí está, para que te des una idea. O sea, ahí ya mucha gente me identifica como potro, como Pegaso. Pues ahí sí, creo que no hay ningún problema, ¿no? Y es el mismo culpable, ¿no? Sí, claro, sí, el perro, te digo que fui una de sus víctimas, doble. Hijo de la buena. Y sigue libre. Del jugador al técnico. Y aquí, digo, ya estamos prácticamente sobre tiempo, Raúl, agradeciéndote enormemente que nos hayas regalado tanto tiempo y ojalá que en alguna otra ocasión podamos concentrarnos tal vez en otra plática un poquito más en la cuestión del campeonato mundial, que sería sensacional. De ese jugador bullidor, entregado, sacrificado, al director técnico que levanta una Copa Mundial, como dije al principio, en casa, algo que los demás solo soñaron pero que no pudieron hacer. ¿Cuál fue la diferencia? Y platícanos un poquito brevemente de ese espacio de tiempo en donde supongo es tal vez el momento más importante de tu vida deportiva ya como director técnico, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que es la más representativa, pero cuando tú decides dar un cambio de entrenador, en mi caso no fue a lo mejor como lo clásico, ¿no? Que te vas a los colores que te representaron, empiezas ahí a trabajar, o a mí me tocó América, Atlante y León medio año, y yo no arranqué así, yo terminé de jugar y al poco tiempo me puse a hacer mi curso, ya estaba yo terminando mi curso por ahí del año 2003, 2004 prácticamente, y me invitan a trabajar en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de México, y pues me invitan a ir a ver cómo estaba todo. Yo veo una universidad muy bien organizada, con
con su patrón de trabajo como un equipo profesional y dije, pues esto, yo de aquí soy. Entonces, para mí, mi paso por UPAEP fue de mucho crecimiento. Gané todo lo que se podía ganar, los torneos nacionales, el torneo privado, que es CONADEIP, CONDE. Eso me dio la oportunidad de ir a Turquía como entrenador universitario nacional, quedamos quinto lugar. Entonces, fue muy productivo todo ese espacio en mi vida deportiva como entrenador porque probé todo lo que se podía probar, ¿eh? Hice línea de 1, línea de 5, línea de 8, línea de 4, o sea, cómo entrenar, cómo no entrenar, metodologías, metía una cosa, inventaba otra, etcétera. Pero bueno, la resultante de todo esto es que después fui a Morelia, la segunda división, fui a Tigres Mochis con Joaquín del Olmo a la división de ascenso, Correcaminos, estuve 2 años en la división de ascenso y llego a selecciones nacionales. Memo Cantú me invita y bueno, ahí empieza esa historieta, ¿no? Entonces, te digo, te vuelves una mezcla de los entrenadores, pero también te vas dando cuenta lo que sucede con tus equipos, ¿no? Entonces, este equipo, desde que lo tomamos, siempre dijimos que queríamos ser campeones. Que si yo era el entrenador, porque ni siquiera estaba ratificado, si yo era el entrenador, yo tenía la idea de que teníamos que ser campeones mundiales aquí en México. Y esa fue la idea desde la primera generación que tuve en mis manos, ¿no? Y te decía hace rato, ¿no? Creo que uno a veces se vuelve muy egoísta de todo. Y en ese tiempo había estado Chucho Ramírez, ¿no? Entonces, claro, lo que yo hice con respecto a eso fue, ¿saben qué? No me den ni una lista de esos jugadores. No me la den. O sea, entonces, ¿qué hice? Me puse a hacer una visoría en todos los equipos de primera división, solo equipos de primera división, porque yo veía nombres, después nombres en convocatorias de quién sabe quién, que no tenía club. Entonces yo dije, no, yo puros jugadores de la liga. No me interesa otra cosa. Si hay algún prospecto, ese prospecto que se direccione a los clubes. Selección nacional no es para direccionar jugadores, es para agarrar los que ya están. El sector amateur está cañón, ¿no? Claro, o sea, entonces tú no eres, ¿cómo se dice? Tú no eres el representante de nadie como para agarrar y direccionar. O sea, eso no te corresponde como como seleccionador. Entonces, lo que hicimos fue eso. Entonces, ya que teníamos nuestras listas, entonces sí, dijimos, a ver, préstenme las listas que había aquí. Y entonces, mira, este sí está. Aquí está. Entonces, era una doble visión y eso reforzó lo que nosotros tomamos. Entonces, así empezó ese proceso y para hacerlo más corto todo esto, te puedo decir que en el año 2011 quedamos campeones mundiales. En el año 2013 quedamos subcampeones mundiales. En el año 2014 quedamos campeones centroamericanos, ya con una selección sub-21. En el año 2015 quedamos subcampeones panamericanos con una selección sub-22 y con la misma selección sub-22 en el 2015-2016 quedamos campeones preolímpicos. ¿Cuál nos faltó del proceso olímpico? Centroamericano, panamericano, torneo preolímpico y olímpico. Solamente nos faltó esta final. Y nos faltó esta final, ¿por qué? Porque no matamos, por ponerle un adjetivo, no matamos a Alemania en nuestro primer partido y lo tuvimos 2 veces abajo, 1-0 y 2-1, y ahí se nos fue la calificación. Después las circunstancias, ni siquiera comentarlas porque la gente piensa que son pretextos y serían muy buenos pretextos, pero no los comento en lo más mínimo porque esa es mi política de trabajo. Entonces, estás hablando de 6 años en los que nuestros jugadores, en base a un modelo de trabajo y a una metodología, alcanzamos las finales prácticamente de todo en lo que participamos. Entonces, no solamente son jóvenes de 17 años, fueron jugadores sub-23,
he trabajado con Oribe Peralta, por ejemplo, que no tiene nada de sub-23, aunque tenga pensamiento así, que eso siempre se agradece. Y creo que eso es lo más orgulloso con lo que me quedo de mi paso por selecciones nacionales. Creo que ese trabajo que se vio acompañado de resultados. Y un campeonato inolvidable, dramático. Lo sufrimos, lo gozamos, pero me imagino que nadie lo gozó y lo sufrió más que tú mismo, ¿no? Sí, claro, obviamente porque las situaciones se van tornando distintas, ¿no? Este equipo siempre jugó muy bien de visitante, siempre fuimos a todos lados y ganábamos y quedábamos campeones. Ese equipo se acostumbró a ganar y íbamos, te digo, íbamos a Japón, íbamos a Europa, íbamos a Sudamérica y quedábamos campeones contra equipos mayores, contra equipos sub-20. Entonces, solamente habíamos perdido un torneo contra Uruguay en la Copa UC. Entonces, Uruguay, la gente no lo toma muy así, pero Uruguay, de 6 partidos que habíamos jugado contra ellos, nos habían ganado 4. O sea, les habíamos ganado el de grupo de ese torneo que te dije y nos chingaron en la final 1-0. O sea, en los otros partidos de preparación, en uno nos metieron 7-4, en otro nos metieron 6-4. O sea, era un equipo muy difícil. Muy explosivo, muy difícil, ¿no? Y muy complicado. O sea, entonces te metían un gol y después no les podías meter gol, ¿viste? O sea, entonces, este equipo creo que se da cuenta de que puede ser campeón después de ganarle a Francia. Ahí el equipo tomó conciencia plena de lo que podía hacer y creo que eso fue el reflejo del partido contra Alemania. El partido contra Alemania... ¡Qué juego! Sí, o sea, fueron digo, al final el toque hollywoodesco pues, es el extra de ese partido, ¿no? Pero fue un partido muy trabajado, fue un partido que los muchachos pusieron lo mejor de ellos. Se la rajaron, cabrón. Estaban convencidos de que si le habíamos podido ganar a Holanda, que era el campeón de Europa, y Holanda había goleado a Alemania, la lógica es que si nosotros le ganamos a Holanda, nos podíamos chingar a Alemania. Entonces, ese fue parte del proceso de venderles que podíamos ganarle a ese equipo. Y la realidad era esa, ¿no? O sea, creo que, te digo, al final la chilena de Julio, que se haya roto ahí el gol olímpico de Espericueta. Espericueta era el tercer gol olímpico que metía, pero pues nadie sabía. En base a una jugada diseñada. Oye, que ese chavo también sería objeto de un buen análisis, pero ya lo platicaremos si Dios quiere y nos da su oportunidad en una siguiente charla, porque pues ese chavo se quedó en lo que pudo haber sido, ¿no? Pero bueno, lo platicaremos, como te digo. Y no me puedo quedar sin irme y agradeciéndote 1000 veces, Raúl, sin hacerte esta pregunta. ¿Por qué no estás en primera división? ¿Por qué no estás en un equipo? Pues mira, el fútbol mexicano es complejo. Habrá que saber hasta qué punto en ese sentido. Digo, estamos preparados, nos seguimos preparando y al menos yo no quito el dedo del renglón, ¿no? Creo que estoy a la espera de esa oportunidad que creo que estoy buscándola en todos sentidos y pues las formas a veces son las que quizá están ahí entorpeciendo mi llegada, ¿no? Para la primera división. Te digo, creo que hay pocas plazas, hay muchos entrenadores, hay muchos muy buenos entrenadores. Entonces, pero bueno, nosotros no perdemos la esperanza de eso, ¿no? De estar dirigiendo en primera división y ojalá que sea más pronto de lo que uno cree. Mi querido Raúl, muchas gracias. Bueno. Está muy bien, Carlos. Un abrazo a todos los que nos escucharon y estuvo buena la charla. Señores, señores, él es el Potro Pegase. Nada menos y nada más que don Raúl Gutiérrez, a quien agradecemos infinitamente que nos haya regalado esta charla. 1 hora de puro fútbol. Muchísimas gracias. Hasta luego.